Muy buenos días, espero se encuentren bien, llenos de alegría, llenos de bendiciones y que todas las cosas en su día sean llenos de amor y de mucha felicidad. Hoy vamos con el tema de cómo liberarse del miedo y sus repercusiones. La ignorancia engendra el miedo engendra tensión en los músculos y la tensión de los músculos engendra dolor. Y al contrario, al conocimiento se va a generar serenidad y paz. La serenidad aporta calma y la relajación física impide que el dolor se extienda. Cuando tú tienes control de tus emociones, controlas cualquier situación de emoción negativa, la ansiedad, el miedo, la vergüenza, la pena, la culpa. Pero es importante que tengas el conocimiento para que puedas trascender cualquier situación que se te esté generando en tu día. Vamos a hablar sobre cómo vamos generando este tipo de situación, ¿no? En cuanto empezamos a alimentar el pensamiento del miedo, imprimimos ese miedo en nuestras células. El campo vibratorio de los átomos emite entonces una resonancia que tiende a atraer hacia nosotros lo que más tememos. Si tú tienes miedo del virus, adivina qué va a pasar. Lo vas a traer a tu vida. Pero tú eres más que un virus. Tú eres un ser todopoderoso, fuerte, capaz, que puede vencer cualquier situación que se te esté presentando. Todo el mundo sabe que la persona que tiene miedo a un animalito, un perro por ejemplo, esa persona pensará, parece que los perros me ven únicamente a mí y que yo soy la única que los ve. El verdadero peligro de estos pensamientos de miedo es que tienen un poder creativo en nuestra imaginación. El miedo genera retención, todo nuestro cuerpo se contrae tanto por dentro como por fuera. La energía circula más lentamente, dudamos, esperamos, no nos atrevemos, imaginamos siempre lo peor. Nos sentimos mal, tenemos palpitaciones, dolor de cabeza, nos preocupamos por lo que pueda pasar, dolor en las piernas, nos da miedo avanzar, entra el juego del nervio ciático, miedo a lo que pasará, nos contraemos y sufrimos estreñimiento, miedo a soltar. Luego nos duelen los codos, nos da miedo tomar una nueva dirección, nuestra visión disminuye y se vuelve borrosa, miedo a vernos en una situación difícil y nos sentimos cada vez más ansiosos y angustiados. El miedo es responsable de muchas molestias, enfermedades y fobias, claustrofobia, agorafobia, relacionadas con una experiencia pasada dolorosa o con algo que anticipamos. Eso explica que en general los niños tienen miedo de que los adultos de repente les lleguen a decir te va a pasar algo si no obedeces, ¿no? Si mientes, ¿no? Y vamos generando este tipo de conductas y este tipo de miedos en ellos. Los padres le dicen a menudo, es que no conocen el peligro, pero que en principio los niños tienen miedo que los adultos. No hay nada más fácil que asustar a los niños porque son muy influenciables e impresionables. Si tú le dices te vas a caer, no estés en bicicleta porque te puede dar un accidente, estás generando en ellos también esa situación de miedo y de tensión. Se van a caer, se van a raspar, eso es normal, son niños. Además los niños siempre están para todos lados. Es importante que no imprimas los miedos en ellos. Si encontramos a un niño cuentos de malos que se iban a los niños fuera de casa a determinadas horas de la tarde, o cuentos de ogros y cuentos del coco, ¿se acuerdan del coco, no? Eso que nos decían los abuelitos. El niño tendrá miedo hasta que pueda discernir y comprender que estos cuentos solo tienen como objetivo que obedeciera. Una vez el adulto se puede reír de esto, pero está generando un ruido negativo en su mente, ¿no? Sin embargo, hay miedos que están muy arraigados en nosotros por imágenes que hemos visto, cosas que hemos oído y experiencias que hemos vivido. Liberarnos de esos miedos no siempre es fácil. Cada vez que entramos en resonancia con ellos, el cerebro límbico que los ha grabado en nuestra memoria emocional estimula el hipotálamo que, alineándose a su vez con el sistema neurovegetativo, desencadena una serie de reacciones que actúan sobre nuestros órganos, y nuestros órganos van a empezar a generar todo este tipo de reacciones. Un ejemplo que nos dice aquí la autora: a la madre de Annette le han practicado una colostomía. Le han fabricado un ano artificial en la pared abdominal para que pueda eliminar sus materias fecales. El marido de Annette piensa que es terrible. Dice a su mujer: yo prefería morir antes que tener que llevar una bolsa. 10 años después le operan por un tumor en el intestino y precisa una colostomía. Morirá a los pocos días de operarse. Vean, a todas las cosas que tememos nos van pasando también en nuestras vidas. Por eso es importante que tengas conocimiento, como decía en un inicio de la charla. Tengas conocimiento y eso te va a dar poder, pero no tengas miedo de nada. Enfrenta el miedo, enfréntalo. Tú eres más que ese miedo, tú eres más que esta situación que te está generando un conflicto. Otro ejemplo, María tenía una fobia, es decir, un miedo excesivo del que nunca se había atrevido a hablar, que le crea un malestar indefinible cuando veía un cuchillo o tijeras. Ese miedo se remontaba a su infancia cuando había acompañado a su padre a un matadero. Había visto abrir en canal con cuchillos y tijeras animales que quería y les había visto sangrar.
Esta imagen se iba almacenado en su memoria emocional, así que cada vez que veía un cuchillo se sentía amenazada o sentía una amenaza para las personas que amaba. Pudo olvidarse por completo de su fobia volviendo a este suceso y desdramatizando lo que había vivido. Pero tuvo que ir al pasado para poder sanar su presente. Ven cómo todas estas imágenes se van impregnadas en nuestro sistema límbico, y que hace este sistema límbico nos crea una alerta, ¿no? Por eso reaccionamos ante ciertas situaciones que hemos vivido. Ruth también tenía mucho miedo de los cuchillos. Aún más, siempre sentía amenazada y decía: todo me da miedo. Para ella era una verdadera obsesión que le creaba mucha molestia. Durante su terapia recordó un acontecimiento que había olvidado. Ella tenía unos 5 años. Su padre, que era alcohólico, se comportaba a veces de manera violenta, especialmente con su madre. Una noche antes de dormirse, su madre le llevó un gran cuchillo de cocina y le pidió que lo pusiera bajo su almohada por si su padre entraba en la habitación. Hasta ese momento Ruth nunca había pensado que su padre pudiera hacerle daño, pero el cuchillo bajo su almohada y la amenaza que su padre podía quitarle la vida le aterrorizaron. La niña de 5 años no había explorado suficientemente su lado racional para poder discernir. Un niño no va a poder ser racional cuando tú le dices: te va a pasar algo, te va a llevar el robachicos o el coco. No tiene esa mente racional como tú, que no crees en eso, ¿no? Cuando se pregunta a Ruth si realmente su papá lo pudiera haberle hecho algún daño, dice: la verdad es que no, ahora sé que mi padre, aunque a veces era violento, nunca hubiese matado a nadie, mucho menos a una mujer y a su hija, en este caso ella, ¿no? Entonces le propuse volver a vivir en estado de relajación el momento en que su madre le traía el cuchillo. Cuando pudo ver a su madre y sentir el miedo, le dije: muy bien, ahora vas a devolverle el cuchillo a tu madre y a decirle: mamá, es tu miedo, coge tu cuchillo, yo sé que papá no me haría daño. Recordemos que el inconsciente y el subconsciente no diferencian entre una imagen exterior o interior, y que el cerebro límbico reacciona ante estas imágenes clasificándolas como experiencias a renovar o a evitar. Esto hace tu mente, por eso es importante que lo platiques y lo hables con un especialista. Ruth había grabado en su memoria emocional: estoy en peligro, tengo que estar siempre alerta. Esto es lo que el cuchillo le recordaba. Su cerebro reactivo, el límbico, le llevaba a oír todo lo que le daba miedo, porque esa experiencia estaba clasificada como a evitar. La nueva imagen ofrecida al inconsciente vino a sustituir la ecuación. Los demás es igual a amenaza. Por los demás puede tener sus miedos. Era el miedo de su madre, pero yo seguía tranquila. La experiencia se clasificaba entonces como a renovar. Renovar el concepto acerca de que papá no me quería hacer daño, sino era una situación de mi mamá. Ruth se sorprendió al observar que tras la terapia ella no reaccionaba de la misma manera, y que cada vez tenía más confianza en sí misma y en los diferentes acontecimientos que sucedían en su vida. En realidad, el animal y el ser humano esencialmente solo tienen miedo a morir. Eso nos lleva de manera inevitable a protegernos continuamente. El miedo a sufrir es definitivamente el mayor mecanismo de protección que se pone en marcha frente al miedo a morir. Eso explica que el miedo a sufrir sea omnipresente y que todas las demás deriven de él. Es importante que hables acerca de tus miedos con un especialista, porque no es normal que tengas miedo a ciertas situaciones que te están generando tensión, que te estén generando cierto ruido emocional. Tienes que hablarlo, tienes que trascender esos miedos, porque es parte de tu evolución, es parte de tu crecimiento como persona. Pero tienes que tener información, tienes que tener información al alcance que te permita trascender cualquier situación que se te está presentando y que te está generando conflicto. Recibe bendiciones donde quiera que te encuentres.